Los Corresponsales, un programa dedicado a observar la imagen que tiene México fuera de nuestras fronteras. Una conversación con los periodistas extranjeros que todos los días reportan sobre el país en los medios internacionales. El ascenso de la xenofobia y el racismo no son un fenómeno exclusivo de los Estados Unidos y tampoco solo de Donald Trump. Polonia, Hungría, Austria, Italia, Francia o Alemania también han visto crecer movimientos ultraconservadores con importante fuerza electoral. En Holanda, Geert Wilders, fundador del Partido para la Libertad, ha incendiado, literalmente incendiado, el panorama político con ataques directos a los musulmanes y a los migrantes. Su partido representa hoy la tercera fuerza electoral en Holanda. ¿Cómo explicar la nueva ola ultraconservadora en Europa? ¿En qué medida la fórmula de un líder populista incendiario es la misma en Europa que en los Estados Unidos? ¿Qué consecuencias tendrían los partidos de extrema derecha al timón de los países europeos? Para responder a estas interrogantes, hoy hemos invitado a Edwin Tima, corresponsal que colabora en los medios holandeses de Telegraph y TIJD. Soy Ricardo Rafael y esto es Los Corresponsales. La compañía alemana Germanwings realizaba el trayecto de Barcelona a Düsseldorf. Y más allá de las largas colas, los consumidores del área metropolitana de Caracas denuncian. Não resistiu aos tiros que levou no peito e na barriga. Marine Le Pen, Geert Wilders y otros líderes de 5 países europeos más, Italia, Austria, Bélgica, Polonia y Reino Unido, han acordado este martes formar un frente común en la Eurocámara. Ik heb het tijdens de persconferentie in Brussel D-Day genoemd. Het is het begin van de bevrijding. En dat is vooral goed nieuws voor die miljoenen, want dat zijn het. Mensen die niet zoveel hebben met de Europese Unie. Die vinden dat we weer baas moeten worden over onze eigen grenzen. Over ons eigen geld, over onze eigen wetten. En dat Brussel dat niet voor het zeggen moet hebben. Die onze portemonnee leegklopt en vervolgens allemaal asielzoekers hier naartoe laat stromen. En onze invloed daardoor in Europa wordt groter. En allemaal patriotten die opkomen voor het terughalen van de nationale soevereiniteit. En dat is geweldig goed nieuws. Het is vandaag echt een historische dag. Edwin, bienvenido. Me da muchísimo gusto tenerle aquí en Los Corresponsales para explorar esta, déjeme llamarla, ola, no solo de derecha, sino con tintes de ultraderecha, que está presente en distintos países. En México hoy nos llama a sorpresa ver un personaje como Donald Trump. Pero ustedes han visto ya personajes parecidos e incluso peores en Francia, en Polonia, en los Países Bajos, incluso me atrevería a decir en Italia y en España. En fin, hay una ola. Yo quiero que me ayudes a conectar estas historias. Trump no es un personaje exclusivo de los Estados Unidos. No, para nada. Yo creo que es muy típico para tal vez los países desarrollados más ricos, bueno, hasta ahora, pero que sí han tenido una crisis profundamente económica y ahora mucha gente se siente ya no van tan bien como antes. Y si después llega esta ola de refugiados de Siria, por supuesto en toda Europa la gente se siente, ¿qué va a pasar en mi casa? ¿Qué va a pasar en mi calle? ¿Va a ser igual que como antes? Y puedes escuchar ahí en Europa los mismos argumentos que ahora utiliza Trump en contra de los latinos o en contra de los chinos que están robando los puestos de trabajo de los estadounidenses. Déjame quedarme en el primer argumento. Cuando se trata de explicar el surgimiento del fascismo y concretamente el nazismo en Alemania, una de las explicaciones históricas tradicionales obliga a revisar la crisis económica de 29, 30, 31, 32, 33 hasta que Hitler surge. No es comparable la crisis económica de los abuelos a la crisis económica actual. Y sin embargo, tú dices, la situación económica es un argumento. A ver, ¿me ayudas? ¿Será que esta generación no se da cuenta de lo que era realmente crisis económica? Mira, yo creo que, bueno, la crisis financiera ya más o menos
se acabó. No, bueno, por supuesto, todavía en Europa tenemos este problema con los bancos de Grecia. Esto todavía no está acabado. El desempleo es grande. Exactamente, el desempleo es grande, pero la gente, mira, ya no es como en los 90s, que la gente pensaba, ahora puedo ir 2 veces de vacaciones, primero voy a España, después, voy a México también, tengo mucho dinero. No, ¿qué ha pasado en los últimos años anteriores? El gobierno está diciendo, mira, tienes que trabajar ahora hasta que tienes 67 años, probablemente cuando tú llegas a tu pensión hasta 70 años. Y hay recortes en seguros médicos, hay recortes en otras cosas. Entonces, por supuesto, para nada es igual que la gente en la calle. Pero es un contexto que influye. Pero sí influye mucho. Y dices tú, la migración, y sobre todo la migración musulmana, pero a lo mejor me equivoco. Así como Trump ha tomado a los mexicanos como pretexto para atizar las emociones de quienes se hayan hoy lastimados o preocupados por su futuro económico, esa población en Europa es la población fundamentalmente musulmana. No importa que venga de Turquía o de Siria. A ver, ayúdame a entender esa dinámica y hacer la comparación con México y Estados Unidos. Mira, eso es muy importante. Que ahora llega esta ola de refugiados de Siria no es la primera cosa. Hay un fuego que ya está desde hace décadas. Mira, si hablo de Holanda, pero Francia probablemente es igual. Si llegaron la gente de Marruecos y de Turquía en los 60s, los gobiernos en Europa eran muy laxos, muy de, llega aquí, puedes vivir allá, probablemente vas a trabajar 5 años y después regresas. Este regreso nunca llegó. La gente se quedó, pero nunca se integró en la sociedad. Y vienen atentados terroristas, vienen desencuentros. Pero hay más. Mira, esa sensación. Si la gente no habla tu lengua en tu calle, si tú vives en una calle, siempre había, la gente conoces a todos, saludabas, Ahora de repente hay gente que ni siquiera habla tu lengua, no conocen tu cultura, se van a tienen otra religión. Entonces ¿pero por qué? Llegó era igual como 20, 30 años, hasta que en los 90s la gente decía, ahora estoy harto, porque vamos a dar todos a ellos y nosotros tenemos problemas económicos. Entonces, que llego ahora y que utilizan políticos como Wilders, como el Front Nacional, este miedo de gente de afuera, como se dice, llega en un contexto que ya estaba. Había un miedo de gente de afuera. Vamos a entrar directamente a lo que está pasando en Holanda. O sea, yo observo estos síntomas en Hungría, desde luego lo decías con el Frente Nacional en Francia, en Alemania las elecciones regionales recibieron un respaldo importante, el partido, las fuerzas de derecha conservadora, nunca antes visto desde la guerra. Bueno, en tu país hay una dinámica que ha permitido que Geert Wilders gane fuerza. ¿Quién es este personaje? A ver, ayúdame a ponerle rostro, carácter, personalidad. Bueno, podemos empezar probablemente tiene el mismo peluquero que Trump. Porque, bueno, si ustedes ven una foto de él, es igual, casi. Él viene de un partido, los liberales. Los liberales que siempre han sido en el gobierno o muchas veces, y entonces, por supuesto, es liberal, pero no es tan agresivo contra el Islam. Pero él, cuando salió de este partido, ya desde los últimos años, los 90s, ha sido, yo estoy en contra del Islam, a mí no me gusta que lleguen tantos inmigrantes de Marruecos o de Turquía, y tenemos que... Es el hombre que prohibió la lectura o propuso prohibir la lectura del Corán. A ver, un partido para la libertad que te propone prohibir el Corán. Perdón, pero es que hay una contradicción. Claro, pero con cada populista hay contradicciones. Todos los argumentos que utiliza Trump, ustedes saben mejor que nosotros, no son de verdad realmente. Bueno, por lo menos tal vez 10% son de verdad y el 90% es imagen, ¿no? Claro. Y por supuesto, así funciona Wilders también. Es un político populista muy inteligente que sabe utilizar este miedo, que no existe con todos los holandeses. Esto no estoy diciendo, pero hay una parte... ¿Qué porcentaje, dirías, se siente identificada por este Trump holandés? Mira, ha crecido en los últimos años, pero ahora, después de los atentados, después de los problemas en Siria, en los últimos encuestos, 1 de cada 4 holandeses iba a votar por él.
Y este es 2 veces más grande que el partido político que viene después de él. Entonces es muy fuerte. Después de los atentados, después de estas olas migratorias y después de este populismo, ¿está en riesgo la Unión Europea? Tú ves a gente como Wilders, como Marine Le Pen, como tantos otros, ganando con el argumento de volvamos a cerrar las fronteras, otra vez las naciones. Sí. Bueno, no hay duda que el proyecto europeo está en problemas bastante fuertes, porque en muchos países, hasta que en Gran Bretaña, bueno, vamos a tener el referéndum en junio en Gran Bretaña si quieren salir de la Unión Europea o no. Si Wilders estaría en el gobierno, estaría como primer ministro, seguramente va a proponer la misma idea. ¿No es más costoso económicamente para los países salirse hoy de la Unión Europea? Absolutamente que sí, absoluta. Sí, pero mira, el origen es malestar económico. Y esto Sí. llevaría a una peor situación económica. ¿Cómo se explica esto? El pueblo holandés, que es un pueblo culto, Sí, claro. paneuropeísta hace muchísimos No, siglos. bueno, su argumento es exactamente correcto. No podíamos vivir sin todo el comercio con Grecia, con Alemania. Entonces, la Unión Europea nos ha dejado crecido bastante bien, a un nivel pues nunca imaginable. Pero con los problemas que también ha traído, y hay otra cosa que tal vez debo decir. Mira, Wilders también está no nada más en contra del Islam, pero también contra la élite de Bruselas, contra los burócratas de Europa. Por cierto, los musulmanes también son los yihadistas también son los que habían puesto la bomba, ¿no? Bueno, pues, pero eso sí es importante para entenderlo. Mira, este no es el problema en Estados Unidos. No hay un fallo democrático. En Europa sí hay. Hay mucha gente en Holanda que piensan, mira, por supuesto, voy a votar por el gobierno que está en La Haya, porque es mi nación. Pero si van a votar por Europa, por el Parlamento Europeo, por el Parlamento Europeo de toda Europa, nada más pueden votar por holandeses. Entonces, ¿por qué no por un alemán que tal vez les da una idea mejor? ¿Y por qué hay muchos burócratas en Bruselas que logran a poner políticas en medio ambiente, en muchas cosas que se te imponen? Que se siente que se impone. Y eso no es bueno. 2 preguntas en una. Sí. Este mensaje está enraizando mejor en las nuevas generaciones. 2, ¿por qué un pueblo tan cultivado como el holandés se conforma con propuestas tan simplistas? De pronto desde aquí decimos, bueno, los estadounidenses no son tan elaborados, entonces puede uno explicar que Trump les llame la atención, pero ¿por qué un pueblo que desde aquí se ve tan cultivado como el holandés puede conformarse con explicaciones casi incoherentes en su consecuencia? Sí, pero mira, tampoco podemos actuar como si la gente que quiere votar por Wilders son unos ignorantes, que no tienen realmente problemas en sus ciudades. Eso sí hay. Mira, si hablamos de México, hay muchos problemas, pero ustedes no tienen este problema. Ustedes no tienen un problema que llega mucha gente de otros países con realmente una religión y una cultura muy diferente a lo que existe, que va en contra de las ideas liberales que han crecido en Europa, que están en contra de tal vez ideas liberales, democráticas, sexuales o estas cosas. Entonces, no podemos decir que este conflicto no existe. Y bueno, y después, por supuesto, la pregunta es, ¿qué vas a hacer con este conflicto? Wilders lo hace de una manera de Trump, pero probablemente hay otros, tal vez mejores soluciones también. La verdad es que nos ayuda mucho a entender un conflicto que pareciera distante y que al mismo tiempo, aunque dices, aquí no lo vivimos, nos ayuda a interpretar mucho mejor nuestra realidad. Así que te agradezco tu conocimiento, tu paciencia para explicarnos. Y te rogamos que nos sigas visitando aquí en Los Corresponsales. Nos vemos a la próxima semana aquí en su canal 13, en este espejo que es el mundo, para poder mirar y mirarnos con mucho mayor precisión y mayor inteligencia. Hasta la semana próxima.